Este vasto ciclo de programas, muy ambiciosamente denominado Historia de la Música, que presenta a ustedes quien les habla, Otto de Grave, podría mejor llamarse Historia Ilustrada con ejemplos fonográficos de la música en la civilización. Título este aún más petulante, a no ser que se procure justificarlo con una posterior explicación. Y es así. Las numerosísimas historias de la música que corren publicadas, habiendo sido escritas en su inmensa mayoría en Europa o en los Estados Unidos, se refieren a la llamada música occidental. Y el nombre de una de ellas corresponde en cierto modo a nuestro propósito. Se trata del muy denso volumen publicado hace ya 35 años por Paul Henry Lang con el nombre de La música en la civilización occidental. Aquí la palabra civilización busca aludir a esa música que se ha venido designando con las más arbitrarias denominaciones: música clásica, término harto impropio; música culta o erudita, términos harto antipáticos e inadecuados; art music en inglés, o sea, música artística, que equivaldría a un semipleonasmo si entre líneas no se entendiera algo como música tratada con un espíritu de arte acabado, no improvisado o espontáneo, con lo que se dejan por puerta muchas obras que sí son obras de arte. En más de una ocasión, el titular de este programa ha tenido que citar una frase muy socorrida de Rossini que zanjaba la cuestión afirmando: solo hay dos clases de música, la buena y la mala. Concepto demasiado radical, pues omitió referirse a la música intermedia entre la buena y la mala, que suele ser la peor. Pero, volviendo al propósito de esta serie de programas radiales sobre la historia de la música, vale la pena añadir que el encargo se las trae, como dicen los españoles, o tiene sus bemoles, como dicen todos, aun los no músicos. Pues historia supone narración en orden cronológico y las manifestaciones de un arte universal no van a la par con las épocas en las diversas regiones del mundo. Y vale más aún la pena anotar lo que alguno decía sobre la historia de la música, y es que didácticamente podría empezarse en orden cronológico inverso, como que para el no músico es más fácil asimilar hacia atrás, de la misma manera como el que estudia la evolución de las lenguas luego de conocer la propia en su forma actual, estudiando en reverso su evolución hasta llegar a la fuente primitiva, al latín, en el caso del castellano. Suelen las historias de esta música occidental comenzar con la música de la Grecia clásica, de la que casi nada se conoce en lo que concierne a sus frutos, y un poco más sí en cuanto a su estructura o su teoría. Continúan luego con la época llamada monódica, que corresponde a grandes rasgos a la mitad primera de la Edad Media. Vienen después el nacimiento y el perfeccionamiento de la polifonía, Edad Media y Renacimiento. Más tarde el barroco, siglos XVI con sus postrimerías hasta la primera mitad del XVIII. Clasicismo hasta mediados del XIX o sin duda hasta mucho antes. Romanticismo, siglo XIX, y finalmente música moderna, siglo XX. Pero estas dos subdivisiones, como todas las de la historia en cualquiera de sus aspectos, son muy imprecisas y artificiales, pues un período nunca acaba de repente, ni el siguiente empieza sin más ni más. Ni, como antes decíamos, las tendencias estéticas cambian o evolucionan paralelamente en las diversas zonas geográficas. Perplejos ante el problema de cómo afrontar el compromiso de hacer una historia radiada de la música, luego de repasar un buen número de libros sobre la materia, la gran mayoría de ellos escritos con miras a la enseñanza magistral en la cátedra o a la lectura meditada y repetida, y muy pocos teniendo en cuenta el posible aprovechamiento del recursivo auxilio de la fonografía, acabamos por desembocar en el reencuentro con un viejo afecto, el de un tratado escrito por uno de los primeros musicólogos que se ocupó, antes de la era del microsurco o discos de larga duración, en editar una antología de la música antigua que en su tiempo, hace ya cosa de 40 años, fue famosa. La llamó Antología Sonora. Los discos que la conformaban no aparecían de acuerdo a ningún plan, pues su edición había de someterse a las exigencias materiales del momento. Pero su director, Kurt Sachs, escribió una historia de la música un tanto sui generis, apoyándose en su parte antigua en los discos de la citada colección.
Se divide este libro en 21 capítulos con lo que las grandes épocas, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, música moderna, quedan convenientemente fragmentadas y además necesariamente complementadas. Sobre el plan de Kurt Sachs, eso sí, con las inevitables modificaciones impuestas por más de una razón, esbozaremos este somero panorama de la música universal. Somero porque el tema da para muchísimo más, como bien puede verse si se piensa que sobre un solo nombre grande de la música o sobre una sola época podía hablarse cómodamente un año si se entra en detalles y si se aportan las debidas ilustraciones en forma completa. Las restricciones de tiempo nos obligarán a presentar ejemplos a veces excesivamente fragmentados, pero los oyentes de la Radiodifusora Nacional tienen no pocas oportunidades de oír ciclos extensos sobre la obra de un compositor o sobre un período o un aspecto especial de la historia de la música. Casi invariablemente, las historias de la música empiezan con la aseveración de que en los pueblos primitivos y aun en la civilizada Europa no se conoció durante larguísimo tiempo más música que la monódica. Dicho en palabras más accesibles, que no se concebían melodías o tonadas o aires simultáneos, que en un momento dado solo se escuchaba el mismo sonido y que esta simultaneidad solo comenzó a manifestarse tímidamente ya muy entrada la Edad Media. Pero vamos a iniciar este ciclo con una breve introducción, suerte de panorama relámpago, de unas cuantas muestras de la música más primitiva, la de los aborígenes de varios y entre sí muy distantes pueblos. Veremos cómo la superposición en una u otra forma de diferentes sonidos aparece también en muy viejas sociedades primitivas. Casi al azar se escucharán unos cuantos ejemplos previa anotación breve sobre la característica de cada uno de ellos. En el principio era el ritmo, dijo en frase más que trajinada el malogrado yerno de Wagner, Hans von Bülow. Afirmación rotunda que no deja de tener validez, como que el andar de las gentes y de los animales, amén de otros fenómenos naturales, fueron creando la conciencia del ritmo hasta llegar en algunos pueblos aborígenes a intrincados procesos sonoros. Pero en el principio fue también el canto, y así a lo largo de muchas épocas la voz humana predomina sobre los instrumentos, bien por razones técnicas, imperfección de los instrumentos primitivos, o por otras de índole religiosa o social. A la evolución de ellos habremos de ir atendiendo paulatinamente. Estos ejemplos van a dar la habitual impresión que deja siempre la audición de la música tradicional, la incontaminada por elementos extraños y, entre comillas, civilizados. Tal impresión es la de una sorprendente afinidad entre las músicas de las más distantes regiones, de todos los puntos cardinales, prueba de que hay un sentimiento natural, una observancia intuitiva de ciertas leyes de la acústica. Así en épocas posteriores surjan diferencias notables cuando la música se torne en un arte, en un artificio que habrá de dar frutos riquísimos. Pero ya es hora de entrar en materia con los ejemplos que, como decíamos antes, hemos escogido al azar. El primero de ellos es de una región muy primitiva del mundo, la enorme isla de Borneo, en Oceanía, en la Indonesia, que muestra este ejemplo a la música en su expresión más simple y escueta. En este ejemplo que vamos a encontrar nunca varía el sonido, la altura del sonido, es decir, es una nota permanente, no hay una melodía en cuanto a que suba o baje la voz, es decir, no se modifica en ningún instante el sonido, aunque se varíen las palabras, aunque varíe el ritmo. Y hay un instrumento primitivo llamado lanzarán que va marcando este ritmo, la percusión. Esta pues es una especie de danza muy primitiva que vamos a escuchar como primer ejemplo de los aborígenes del norte de Borneo, es decir, una de las regiones más primitivas de la Tierra.
Curiosamente, el ejemplo que vamos a escuchar enseguida nos toca muy de cerca. Se trata, según el álbum de música primitiva de donde lo hemos tomado, de música de Panamá. Pero en realidad, más que de Panamá, es de esa región casi desconocida que forma la frontera entre el antiguo estado de Panamá y el Chocó, es decir, la región habitada por los indios cunas. Posiblemente ustedes habrán oído los programas de música folclórica admirablemente llevados a cabo por Guillermo Abadía, en donde con mucha frecuencia se hace alusión al hecho de que en los indios cuna hay un concepto de polifonía, es decir, que no canta el salvaje solo o a unísono con otros compañeros una misma melodía, una misma tonada, sino que hay superpuestas dos en forma naturalmente muy rudimentaria. Pero este fenómeno no es propio de los indios cunas, ya lo veremos que en otras regiones del mundo, en otras regiones salvajes del mundo ocurre lo mismo. Este ejemplo nos muestra una melodía que consiste solamente en dos sonidos separados apenas por lo que ahora llamaríamos un semitono. Y es este ejemplo, como decía antes, muy característico de la superposición de melodías que después en forma perfecta habrá de llamarse polifonía. Es sumamente breve, escuchémoslo. El canto debió surgir naturalmente del grito, como una derivación artística de los gritos de los guerreros o de los salvajes, gritos de terror o de alegría, en fin, como sea. Así lo vamos a apreciar en el ejemplo que vamos a escuchar ahora, que es de los indios navajos del suroeste de los Estados Unidos. En este ejemplo hay un canto del camino del enemigo, es decir, el navajo muestra el camino del enemigo por este canto que es casi, como decía, un grito. Oigámoslo. Pero los salvajes no siempre cantan o gritan solos, es natural que se agrupen y el ejemplo que vamos a oír ahora nos muestra justamente eso. Es una especie de improvisación de cantos o gritos jubilosos que va a ser el rudimento más primitivo de lo que más tarde llegó a ser el coro polifónico de las obras de Juan Sebastián Bach, por ejemplo. Este ejemplo es de una región del África al sur oeste, muy citada ahora en las noticias internacionales porque allí se ha constituido la nueva República de Angola. Vamos a escuchar este ejemplo primitivo de música de Angola, en donde cada cual se junta para cantar, para danzar, para tocar tambores, en fin, para regocijarse. El pueblo, las gentes se juntan
a su sabor e improvisan una música a la manera de la improvisación que hay en la música negra o en la música de jazz band. Sin apartarnos mucho geográficamente de Angola, yendo hacia el norte a lo que antes se llamaba el Congo, lo que es ahora el Zaire en términos de geografía política, vamos a escuchar un ejemplo muy interesante, o mejor, 3 ejemplos en uno, un ejemplo triple de la música del Congo occidental, que siendo un pueblo que vivía de manera muy primitiva, ha venido teniendo una música muy compleja y muy variada, según nos lo dice Henry Cowell, el comentarista de esta obra. Usan ellos diferentes formas de escala pentatónica. La escala pentatónica o escala de 5 sonidos es la escala que en muchos pueblos primitivos se ha usado, por ejemplo en la China y curiosamente saltando mucho geográficamente en Escocia. La escala pentatónica es una de las formas primitivas de las escalas. En los ejemplos que vamos a escuchar vamos a oír un coro de la región llamada Bapende, coro de voces masculinas que se canta durante la construcción de la casa para el jefe de la tribu, mientras los obreros cortan los árboles de la selva y llevan los troncos a la aldea. El segundo ejemplo es un ejemplo de tambores, primero un tambor solo al cual se van agregando posteriormente otros. Y después, como tercer ejemplo dentro del mismo ejemplo, es decir, tercera parte de este ejemplo, tambores que conversan, o sea, como es bien sabido, diálogo que se establece entre tambores a la distancia, una especie de telegrafía primitiva que los salvajes del África usaron durante mucho tiempo para entenderse a la distancia.
Entendiendo por tambor una piel templada o una tabla en donde se produce un redoble, en la forma más primitiva de instrumento de percusión, vemos que este es el instrumento que primero debió ocurrírsele al hombre, pero uno de los instrumentos más antiguos es el del tipo flauta, es decir, la caña o tubo que se sopla. Para concluir este primer programa de este ciclo de Historia de la Música, volvamos nuevamente a los indios cunas de la frontera de Panamá y Colombia. Vamos a escuchar un ejemplo en donde se verá más claramente esta simultaneidad de melodías que hace que estos pueblos cunas tengan cierto interés en la historia de la música, como ya lo habíamos dicho. 2 ejecutantes en flautas de sonido no muy alto improvisan una especie de polifonía. Cada flauta, dice Cowell, tiene diferentes sonidos continuos de varias calidades o de varias alturas. Las flautas están separadas una cuarta o una quinta y el resultado le recuerda a uno aquel periodo del siglo X aproximadamente en que la historia de la música occidental comenzó a desarrollar el órgano, es decir, la primitiva polifonía de la antigua música monódica del canto gregoriano. Oigamos pues para terminar este programa primero de este ciclo, este ejemplo de la música de los indios cunas de Panamá, ejemplo instrumental en que se podrá apreciar más o menos esta simultaneidad de melodías de diferente altura. En el segundo programa de este ciclo continuaremos presentando otros ejemplos de música primitiva en diferentes regiones del mundo.